Buenos días, doctor Sillón. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar en un minuto. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí se observa, doctor. Sí, se observa. Bien, entonces vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Y este tema es interesante porque vamos a ver algunas familias de antivirales que están en uso, incluso en aumento en algunos casos, y otros que por el tema de resistencia pues han quedado en desuso prácticamente debido justo a ese problema. Entonces es importante recordar, pues, porque cuando, así como vimos en la población inmunosuprimida, en el cual aumentaba los casos de procesos micóticos sistémicos, como vimos en la clase, una de las clases anteriores, también en ese grupo de pacientes inmunosuprimidos también aumentan el tema de riesgo de infecciones por virus. En ese sentido es importante conocer, pues, las principales familias de antivirales, conocer bastante profundidad el tema de la farmacocinética, farmacodinamia, conocer las toxicidades también, que es muy importante en este grupo de fármacos. Si bien es cierto, no tocaremos todos los antivirales, pero hablaremos de los principales grupos o de las patologías más frecuentes en los cuales está indicado el uso de antivirales. Entonces, recordad pues que son fármacos que van dirigidos principalmente contra este grupo de gérmenes llamados virus. Recordad que la mayoría de virus, para que puedan multiplicarse, tienen que estar dentro de una célula, son intracelulares obligados. Por lo tanto, los fármacos que se usen contra estos gérmenes tienen que tener la capacidad de ingresar también al espacio intracelular. Y además, recordar que el efecto de estos medicamentos se da principalmente en los virus que están en crecimiento o replicación activa. Por lo tanto, los que están en estadio latente no tienen ningún tipo de beneficio en ese momento, y de ahí de que muchos pacientes pues, pueden tener infecciones virales en forma permanente, ya en forma latente, porque solamente actúa en los momentos de replicación y las fases latentes están ahí inactivos. Y entonces eso explica por qué muchas otras patologías pueden tener reactivaciones cada cierto tiempo a partir de esos focos latentes que quedan de estos virus. Eso es muy importante recordar también. Y muchos de estas familias de antivirales comparten un mecanismo de acción bastante similar, porque como todos actúan sobre la replicación viral, vamos a ver que tienen una similitud en cuanto a la sustancia diana en el cual actúan estos medicamentos. Y por ende, pues al compartir un mecanismo de acción similar, obviamente también el tema de resistencia cruzada es muy amplio, así que es importante también tener en cuenta este factor. Y entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción, pues hablamos de em, fármacos que actúan directamente durante los diferentes estadios de las fases de replicación viral. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que todos actúan en la replicación viral, pero en diferentes estadios o fases, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Recuerden que para que un virus ingrese, tiene que tener la capacidad de unirse a una célula, o sea, que puede ingresar a una célula, esa es la fase de entrada. Y aquí hay varios fármacos como anticuerpos antirreceptores o señuelos receptores que pueden, digamos, afectar esta fase. Pero cuando hay virus que logran ingresar ya a la célula para que empiecen a multiplicarse, tienen que procederse a la descapsidación del mismo o liberación del genoma. Y también aquí hay fármacos que bloquean esta fase de liberación del genoma. Y entonces hay pues estabilizadores de la capsid, inhibidores de la proteína de fusión, entre otras. Luego, cuando algunos ya lograron liberar su genoma, entonces empiezan a transcribirse, y aquí vienen otro grupo de fármacos con diferentes enzimas que inhiben la transcripción viral, entre ellos, pues, los inhibidores del ADN polimerasa, que la mayoría tienen este mecanismo de acción, del ARN polimerasa, de la transcriptasa inversa, de la integrasa, entre otros. También otros actúan a nivel de replicación del genoma viral, que también tiene que ver con algún grupo de fármacos. Otros ya actúan a nivel de la traducción de proteínas virales, como los inhibidores de proteasa, los interferones, entre otros.
Finalmente, el otro grupo son los modificadores post-traducción, cuando ya ha empezado digamos, a multiplicarse, a transcribirse el genoma viral. Otro grupo inhibe también a ese nivel, como los inhibidores de proteasa. Y ya cuando estos nuevos viriones que se han formado quieren nuevamente invadir nuevas células, entonces otro grupo de fármacos inhiben el ensamblaje de estos nuevos viriones a nuevas células. Y está aquí los interferones, inhibidores de proteínas, de ensamblaje, etcétera. Y también algunos cuando ya están listos para invadir otros tipos de células, hay fármacos que inhiben la liberación del mismo de la célula invadida. Y aquí están los anticuerpos antivirales, los linfocitos citotóxicos, entre otros. Pero todos ellos, pues, como vemos, tienen un efecto directamente en lo que llamamos la replicación viral. Y eso es lo importante de saber de este grupo de fármacos. Y entonces en la clasificación haremos algunos análogos de los nucleósidos. Y aquí tenemos varios fármacos. Los cuatro primeros son fármacos que van dirigidos específicamente contra la familia herpes, sobre todo el herpes tipo 1, 2, 3 y parcialmente el 4. El ganciclovir y el valganciclovir son drogas que van dirigidas contra el herpes tipo 5. La ribavirina, en cambio, tiene otras aplicaciones, varias aplicaciones contra herpes, contra hepatitis, etcétera. Y la lamivudina también, hepatitis B y antirretroviral para VIH también se usa en ese grupo. Los análogos nucleótidos también es un grupo bastante amplio con sidofovir y adefovir, y el tenofovir que se usa también para tratamiento de hepatitis B y como antirretroviral para el VIH. Y los análogos de pirofosfatos como el foscarnet que se usa contra el herpes tipo 5 o citomegalovirus en aquellas cepas que son resistentes a ganciclovir o que no toleran pues el ganciclovir. La alternativa sería usar foscarnet. Hay algunos grupos de fármacos contra algunos virus respiratorios, como el virus de la influenza tipo A y tipo B, y los primeros que fueron aprobados para este uso fueron las aminas tricíclicas como amantadina y rimantadina, pero estos fármacos en el tiempo se han desarrollado una amplia resistencia por parte de influencias, sobre todo el tipo A. Por lo tanto, dejaron de tener un uso importante en estas patologías y ahora se usan más los análogos del ácido ciálico o inhibidores de neuraminidasa como zanamivir o celtamivir, y el último a ser aprobado por vía parenteral, el peramivir. Otro grupo de fármacos tenemos los interferones, y aquí es importante mencionar que los interferones no tienen un efecto antiviral directo. Recordad que el interferón tiene un efecto inmunomodulador, y de esa manera que intervienen pues en varias patologías porque no tienen especificidad para un solo virus. Entonces vamos a ir revisando algunas de estas familias de antivirales para poder conocerlos con un poco más de detalle. En cuanto a virus o antivirales contra el virus herpes, tenemos el más conocido, el que más usamos es el aciclovir. Es un análogo sintético de las purinas asociada principalmente a la guanina. Y es un fármaco que para tener actividad tiene que tener un proceso de activación, una reacción química de fosforilación y transformarse en trifosfato de aciclovir para hacer, digamos, el efecto deseado frente a los virus en replicación activa. Entonces es importante tener claro esto. Trifosfato de aciclovir es la forma activa del fármaco y esto lo que hace es inhibir la síntesis de ADN en la replicación viral, por lo tanto, inhibiendo pues el tema del ADN viral o del ADN viral o ADN polimerasa viral del herpes, en este caso 1, 2, 3 y también del 4. Y aquí lo podemos ver entonces como el mecanismo de acción hace que una vez que el virus del herpes ingresa a la célula, inhibe pues la replicación viral y por lo tanto inhibe que nuevos viriones puedan invadir nuevas células. Ese es básicamente el mecanismo de acción del aciclovir. Y este mecanismo de acción tiene tres mecanismos principalmente. Lo hace en una forma competitiva, inhibe en forma competitiva al ADN polimerasa del herpes virus. También interviene terminando la cadena del ADN viral. Y también hay una inhibición no competitiva del ADN polimerasa del herpes virus. Entonces son tres formas o mecanismos por el cual el aciclovir inhibe la replicación viral del virus del herpes.
Entonces, recordar que su absorción oral es escasa, por eso que por vía oral requiere más dosis que cuando usamos por vía parenteral. Importante recordar eso, ¿sí? También tiene una unión a proteínas escasa, entonces recordar que la fracción libre es la que más se distribuye, por lo tanto, como tiene mínima unión a proteínas, hay más fracción libre, por lo tanto, hay mayor distribución en el organismo y eso es importante. Las concentraciones que alcanza líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, puede ser hasta 50% la plasmática, por eso que se usa esta droga en encefalitis viral, por ejemplo. También recordar que cruza la barrera placentaria y también en leche materna, incluso en este último lugar, puede alcanzar una concentración hasta 3 veces mayor que la plasmática, por eso es que la ciclovir tiene contraindicación en gestación y en lactancia, a no ser que no haya otra alternativa, pues obviamente puede utilizar en ese caso, pero hay contraindicación, es considerado categoría C por la CDC en cuanto a riesgo de teratogenicidad. A nivel ocular llega bien, es buena, alcanza un 33% en la coloración plasmática, así que también se usa pues en infecciones oculares. Recordar que está indicado principalmente en herpes virus tipo 1, 2, 3 y 4, sobre todo en la infección inicial o primaria, y pierde un poco de eficacia cuando hablamos de las recurrencias, porque recuerden que el virus herpes, una vez que ingresa, ya no sale, eso lo vimos en la clase de ITS, y entonces pues las recurrencias son relativamente frecuentes y la ciclovir es un poco menos eficaz para tratar esas recurrencias. Sin embargo, en algunas situaciones, como el herpes genital recurrente, se tiene que usar el medicamento por mayor tiempo a menor dosis y eso puede disminuir la frecuencia de las recurrencias, pero no las evita del todo porque es una enfermedad incurable, como habíamos mencionado también en la clase de ITS. Recordar que puede haber complicaciones, por ejemplo, un herpes zóster, que es el virus tipo 3, herpes virus tipo 3, que puede producir la complicación que se llama neuralgia posherpética, y el aciclovir de alguna manera no previene la aparición de esta complicación, a pesar que usemos las dosis adecuadas, no siempre se logra el efecto deseado. Además, recordar que beneficio mayor puede ser en los pacientes inmunosuprimidos, debido a que en este grupo etario se usa más porque, como hemos mencionado, a mayor inmunosupresión, mayor afectación de virus y por lo tanto el herpes es un problema bastante frecuente en esta población y es el grupo que más se usa, por lo tanto el que más se puede beneficiar del mismo. Recordar algunos datos como el herpes genital, por ejemplo, que muchos pacientes piden o exigen una aplicación tópica, una crema. Esto no sirve definitivamente. Siempre cuando tengan herpes genital, el tratamiento es parenteral, necesariamente es parenteral, y entonces o usan las tabletas o en casos más severos se puede usar los inyectables, pero la aplicación tópica en crema no sirve, eso acuérdese bastante. La aplicación tópica puede servir solamente en herpes labial o en herpes ocular, digamos, en formas leves, pero realmente en las demás situaciones siempre el tratamiento es sistémico. Por ejemplo, en gingivo-estomatitis herpética tiene que ser por vía sistémica, mucho mayor razón la encefalitis herpética que se usa por vía intravenosa. Algunos sugieren usar profilaxis en pacientes trasplantados, si es una indicación en muchos países, y solamente, como le decía, usar el herpes labial o en queratoconjuntivitis herpética, solamente ahí podemos utilizar la presentación tópica. En el caso de varicela zoster, que es el herpes tipo 3, aquí usamos dosis más altas. Recordar que en niños la dosis es 20 miligramos por kilo, 4 veces al día por 5 días. Y en el adulto, la dosis correcta es 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días. Y eso es importante tener en cuenta esa dosificación porque realmente cuando mandamos una receta al paciente a comprar y se va a alguna botica cercana, a veces el que lo atiende no es un químico, es un técnico de farmacia o incluso es un estudiante. Y entonces, pues el problema está en que podemos, o sucede con frecuencia que esta persona le dice que es mucha dosis, que es mucha cantidad y le reduce o le cambia la receta cuando eso no es lo correcto. Así que informen siempre al paciente que tiene un herpes zóster, que esa es la dosis correcta, 800 cada 4 horas o 5 veces al día durante 7 días y eso no puede ser cambiado a una dosis menor. Eso acuérdense siempre.
Otro dato interesante también de estos productos es que la eficacia mejora cuando se indica lo más precoz posible. También eso les había dicho en la clase ITF, que debemos usarlo en las primeras 24 o máximo 48 horas, y entonces es importante que lo indiquen así, porque ya si lo indican posteriormente, digamos a los 72 horas o más, ya la eficacia prácticamente es similar. Y como hemos mencionado también en la clase anterior, el tratamiento no es para erradicar al virus porque no existe tratamiento erradicador, sino lo que se hace con el tratamiento es reducir los días del periodo de estado o de sintomatología para que el paciente pues sienta alivio más rápido, porque es incómodo las lesiones que son dolorosas y también el tema pues estético, ¿no? Así que es importante tener en cuenta la precocidad del inicio del tratamiento. En la forma grave como neumonía o encefalitis, siempre uso intravenoso, ¿sí? Es importante eso. Y recordar que la ciclovir solo sirve hasta el herpes tipo 4. Para el herpes tipo 5 o citomegalovirus realmente no tiene ningún beneficio. Más adelante vamos a ver por qué la ciclovir no sirve para citomegalovirus. Y el tipo 4 es el virus de Epstein-Barr, que está asociado a una patología, sobre todo en inmunodeprimidos. Se llama leucoplaquia vellosa. Y se ha visto que con aciclovir puede tener algún beneficio el uso con esta patología. Siempre en herpes tipo 4. El 5, repito, no tiene ningún beneficio. Y acá tenemos esa explicación. Porque se ha visto que para que aciclovir pueda ejercer un beneficio inhibitorio frente a citomegalovirus, requiere entre 50 a 2000 veces la concentración que para otras familias virus, del 1 al 4. Y dar pues dosis 50 a 2000 veces que las anteriores sí sería altamente tóxico. Por lo tanto, es el motivo por el cual no sirve aciclovir frente a citomegalovirus. Eso es importante recordar. Y el tema pues del uso excesivo, del uso prolongado, de dosis subóptimas, finalmente puede inducir resistencia con cepas mutantes, y de hecho ya hay algunas cepas resistentes a la ciclovir, y es importante tener en cuenta también esa posibilidad. La resistencia se va a aparecer obviamente en la población que más se usa, y eso pasa en los inmunodeprimidos. En inmunocompetentes se habla de resistencia por debajo del 1%, y en inmunodeprimidos, pues donde se usa más frecuentemente, llega hasta el 7%, aunque actualmente hay estadísticas que están aumentando y hablan situaciones de hasta el 15% de resistencia a nivel mundial. También recordar que hay resistencia cruzada. Entonces, si aparece resistencia a la ciclovir, lamentablemente el PEN y el fanciclovir también van a ser resistentes en forma inevitable. Y en ese sentido, se ha visto que el Foscarnet, por ejemplo, puede funcionar frente a estos herpes tipo 1, 2 y 3, pero el Foscarnet realmente su aprobación es solamente para el herpes tipo 5, debido a que uno es costoso y dos es tóxico. Así que para usar en una simple herpes genital, por ejemplo, no sería una indicación adecuada de Foscarnet debido a su potencial nefrotóxico, como vamos a hablar más adelante. Efectos secundarios de ciclovir, por supuesto que hay varios. Hay que recordar, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de problemas neurológicos, cuidado, puede inducir incluso convulsión, pueden pacientes entrar en coma, y otros factores o efectos tóxicos como alteraciones electrolíticas, insuficiencia hepática grave, aunque se ha visto pocas veces cuando sucede, sí es importante el tema de la gravedad. También por vía oral puede producir alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, rash. Por vía intravenosa puede producir flebitis durante la infusión, y también recordar que puede haber compromiso renal cuando se use por vía intravenosa, y eso se llama nefropatía cristalina. Y entonces la prevención de esto se debe hacer con una adecuada hidratación previa al paciente, y también la infusión más lenta, porque una infusión rápida en un paciente deshidratado facilita que aparezca más frecuentemente la nefropatía hipocristales. Obviamente tener mucha precaución en pacientes que ya tienen falla renal previa, porque estas dosis altas pues obviamente aumentan el riesgo de aparición de las complicaciones. Por eso la recomendación es infusión lenta, mínimo 1 hora de infusión de cada dosis, una buena hidratación previa, y evitar pues en forma simultánea utilizar otros nefrotóxicos como
aminoglicósidos, como AINES o como sustancia de contraste también para algunos estudios radiológicos, ¿sí? Por vía intravenosa puede producir entonces encefalopatía, somnolencia, temblor, alucinaciones, incluso convulsiones y algunas veces llegado al coma. Y el riesgo es mayor siempre en pacientes de la tercera edad o con algún tipo de falla renal previa. Se ha visto también algunos casos de hepatitis, poco frecuentes, pero también cuando aparece, pues es importante. Y se ha visto también algunos efectos secundarios a nivel hematológico, como púrpura trombótica, trombocitopénica, aparición de síndrome hemolítico urémico, sobre todo en inmunodeprimidos, y aquellos que utilizaron dosis altas por vía parenteral. Por vía tópica, ¿no? En el herpes labial o en queratitis ocular, pues puede producir escozor, prurito, enrojecimiento. Y a nivel ocular, pues se ha visto inflamación de párpados o incluso conjuntivitis. El penciclovir es un análogo de la ciclovir que se comercializa en crema al 1% y está indicado para el herpes labial. Se aplica cada 2 horas, excepto durante la noche, por 4 días. Y la eficacia es similar, aunque no hay estudios comparativos a gran escala, pero se ha visto que tiene eficacia en esta presentación solamente para el herpes labial. El fanciclovir se convierte rápidamente en penciclovir para su administración por vía oral. Y entonces una buena alternativa a la ciclovir porque tiene una biodisponibilidad mayor, un 75% mayor que la ciclovir para el tema del tratamiento del herpes. Pero como ya lo hemos mencionado, si hay resistencia a la ciclovir, también lo va a hacer el fanciclovir. Y eso es importante tener en cuenta por este riesgo de resistencia cruzada. Efectos secundarios, dolor de cabeza, náusea, diarrea, aunque normalmente son bien tolerados estos fármacos. Entonces aparece un profármaco, una prodroga, que es el valaciclovir, que el organismo se transforma en aciclovir, pero que la ventaja de este fármaco es que tiene una mejor biodisponibilidad y entonces eso hace que con dosis menores alcancemos concentraciones igual o superiores que el aciclovir. Y eso es importante para el tema de la osificación. Por ejemplo, el tema puede de herpes zóster dar 800 cada 4. Podemos dar dosis menores de valaciclovir, teniendo el mismo efecto que esas dosis altas de aciclovir. Importante también. En herpes labial, por ejemplo, hay beneficio en el tema de terapias cortas. También se ha visto que puede ir bien con una sola dosis, incluso de valaciclovir para un herpes labial, por ejemplo. En el genital también tiene un beneficio importante en la infección inicial o en las recurrencias, a tal punto que la dosis puede ser valaciclovir solamente se puede dar 2 veces al día y es tan eficaz como dar 5 veces al día el aciclovir. En la recurrencia es igual, el efecto es mejor porque necesita solamente 3 días para ser efectivo frente a los 7 días que se usan de aciclovir. La dosis, por ejemplo, recomendada para suprimir el herpes genital, o sea, para las recurrencias, son 500 una vez al día, pero cuando estas recurrencias se hacen muy frecuentes, se puede aumentar la dosis hasta 500 miligramos cada 12 horas y con eso puede ser suficiente para controlar las recurrencias. En el herpes zóster también se ha visto un beneficio importante, sobre todo en inmunocompetentes mayores de 50 años. Esta droga reduce más rápido la neuralgia posherpética, sí, acorta el periodo de duración de esta complicación en comparación con aciclovir. Y también se tolera muy bien. Los efectos secundarios, por supuesto, son similares a la aciclovir, puesto que se transforma en esta droga dentro del organismo los mismos efectos hematológicos como púrpura trombótica, urémico hemolítico o también el tema de alucinaciones y confusión pueden aparecer durante el tratamiento con esta medicación. Esta tabla es para recordarles a ustedes el tema de algunas características pues farmacológicas de estos productos, los nombres comerciales, la presentación, el tema de la semivida, el tema del MIC, la actividad, pero sobre todo acá les pongo también el tema de la seguridad en el embarazo y como ven aciclovir es categoría C de la CDC, mientras que valaciclovir y fanciclovir es categoría B que se puede dar con más seguridad en algunas gestantes. Ojo que el tema de hepatitis, la categoría C, no significa que produce de todas maneras teratogenicidad en el ser humano. Cuando hablamos de categoría C, significa que está demostrada la teratogenicidad en animales, pero que potencialmente puede haber riesgo para el ser humano. Eso es lo que significa categoría C.
En cambio, en la D sí hay demostración completa de teratogenicidad en el ser humano. Así que es importante entonces que tengamos claro que si no hay otra alternativa en una gestante, se puede usar el aciclovir si es que no hay una alternativa y las ventajas o beneficios superan los riesgos para el producto. Recordad siempre esos datos. Y acá hay otro tipo de algunos datos adicionales en cuanto a la dosificación, la vía de administración, la duración y algunos comentarios de estos medicamentos que es importante tenerlos siempre a la mano para consulta. Igual acá los ajustes necesarios en situaciones de insuficiencia renal, de hemodiálisis o de insuficiencia hepática. Y esta es la continuación también de la dosificación en adultos con insuficiencia renal. Actualmente hay otros estudios para nuevos fármacos contra el grupo herpes, pero la mala noticia es que también son drogas que inhiben la ADN polimerasa viral. Entonces, realmente, nuevamente, volvemos al tema. Cuando tiene mecanismo de acción similar, entonces el problema está en que rápidamente pueden desarrollar resistencia, pues los virus y ya conocen este mecanismo de acción, pero están ahí todavía para ser aprobados próximamente. Entonces, frente al citomegalovirus, que es el herpes tipo 5, tenemos el ganciclovir, que estructuralmente se parece al aciclovir, pero obviamente esto tiene una biodisponibilidad mucho mayor, mayores concentraciones, y por eso lo hacen ideal para combatir a citomegalovirus. Además, esta droga también necesita activarse a trifosfato de ganciclovir para ejercer la función de inhibir la síntesis del ADN viral, inhibiendo pues al ADN polimerasa del mismo. Entonces, actúan solamente en virus que están en replicación activa, no actúan en virus que están en fase de latencia. Importante recordar ese dato. Y entonces, si bien el cetoganciclovir tiene eficacia frente a herpes tipo 1, 2, 3 y 4, lamentablemente pues no está indicado para eso por el tema de la toxicidad y por el tema del costo también, que no es tan barato como uno pensaría. Las indicaciones precisas para ganciclovir son para retinitis e infecciones graves por citomegalovirus, sobre todo en inmunodeprimidos, y también se puede dar como tratamiento, como profilaxis o tratamiento de consolidación, como va a ser más adelante la dosificación. También recordar que por vía oral se puede usar como mantenimiento y profilaxis en retinitis por citomegalovirus, porque existe una droga que también viene por vía oral, una prodroga, que es el valganciclovir, que se puede usar como tratamiento o como profilaxis también, como vamos a ver también más adelante. Entonces, el ganciclovir oral no tenemos presentación en el país. Lo que tenemos acá es el valganciclovir, con una eficacia muy similar, una muy buena biodisponibilidad, pero también bastante costoso para ser usado en forma masiva. Es importante recordar esos datos. Entonces, el ganciclovir pues alcanza concentraciones muy elevadas en el sistema nervioso central, hasta 67% de la plasmática se alcanza a nivel plasmático, y es importante entonces su uso también en algunas infecciones del sistema nervioso central. Se elimina por vía renal, por lo que requiere un ajuste de dosis en pacientes que tienen falla renal, también es importante mencionarlo. Entonces, recordar que hay que dar la dosis correcta cuando alcanzamos o damos dosis subóptimas. Lamentablemente, pues aparece la resistencia porque ya hemos mencionado el tema de esas mutaciones que pueden aparecer por el uso de dosis por debajo de los rangos recomendados. ¿Sí? Entonces, mientras más se usa el fármaco, más riesgo de aparición de resistencia. Por ejemplo, los trasplantados en los cuales se usa con mucha frecuencia, la resistencia puede llegar hasta el 10% de los casos. Pues se ha visto que las cepas de citomegalovirus resistentes a ganciclovir in vitro pueden ser sensibles a foscarnet o acidofovir, que son las alternativas cuando aparece resistencia confirmada frente a este fármaco. Está contraindicado, eso sí, esta es categoría D, ganciclovir está contraindicado en el embarazo por su efecto mutagénico, así que aquí o no se usa el medicamento, o si se tiene que usar en una mujer que es en edad fértil, entonces tiene que usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento o incluso hasta 90 días después de haber culminado este. Importante recordar la prevención de teratogenicidad. En niños también puede haber efectos secundarios como carcinogenicidad y toxicidad gonadal, pero se ha visto su uso pues en pediatría es frecuente debido pues al tema de infecciones graves que pueden producirse en estos grupos
etarios y por lo tanto se usan también con relativa seguridad. Debe evitarse su uso en pacientes trasplantados de médula ósea, porque, sobre todo en médula ósea, porque el medicamento es mielotóxico y por lo tanto, pues, la aparición de púrpura trombótica o de síndrome hemolítico urémico con dosis altas es bastante frecuente y entonces se traduce, pues, en pancitopenia, que suele ser reversible en la mayoría de los casos, pero que aumenta el riesgo cuando usamos otras drogas mielotóxicas como sidobudina, como azatioprina o el micofenolato de mofetilo, que son inmunosupresores. Obviamente también aquí el riesgo aumenta de toxicidad hematológica. Entonces también la supresión, por ejemplo, en un paciente trasplantado de médula ósea puede aparecer durante la segunda semana de tratamiento y hay que estar vigilando entonces los hemogramas seriados y si el recuento de neutrófilos baja por debajo de 500 y las plaquetas por debajo de 25.000, se tiene que suspender la droga y reiniciarlo hasta que los neutrófilos superen los 750 o las plaquetas suban a más de 50.000. Esa es la indicación en estos casos. Algunos médicos sugieren usar factor estimulante de granulocitos para evitar la neutropenia durante su uso puede ser útil en la mayoría de los casos. Esa recomendación está aceptada. O tiene otros efectos secundarios como alteraciones gastrointestinales, pues desprendimiento de retina. A veces se usa pues el ganciclovir por vía intraocular. Eso intravítrea lo colocan los oftalmólogos y entonces esa aplicación puede generar desprendimiento de retina, sobre todo cuando hay retinitis por el citomegalovirus. Puede haber nefrotoxicidad, pero baja el riesgo en 15%, fiebre, rash, flebitis, confusión, cefalea y alteraciones hepáticas o incluso psiquiátricas y rara vez puede aparecer convulsiones. Entonces aparece, pues, o tenemos también en el stock el valganciclovir, que es un profármaco en el cual se transforma finalmente en aciclovir y la ventaja de esta es que tiene una biodisponibilidad 10 veces mayor que el ganciclovir y es una gran ventaja porque tras su absorción por vía oral y su metabolismo de primer paso, finalmente alcanza concentraciones muy similares a las alcanzadas por vía intravenosa con el ganciclovir. Entonces el valganciclovir es una muy buena droga para estos casos cuando está contraindicado, no hay forma de utilizar la vía intravenosa. Por ejemplo, terapia de inducción para citomegalovirus en retinitis por citomegalovirus, pacientes con VIH estadio SIDA, ha demostrado una eficacia muy similar al ganciclovir intravenoso. La dosis, por ejemplo, las tabletas vienen de 450 en caja por 60 y entonces 900 miligramos, o sea, dos tabletas dos veces al día durante 21 días es para la fase de inducción y para la fase de mantenimiento dos tabletas una vez al día por varios meses hasta que el paciente entre en terapia antirretroviral y supere el rango de 100 linfocitos por milímetro cúbico. Uno puede suspender pues, el mantenimiento. El problema es el costo, pues que una caja de 60 tabletas pues no baja de 4.000 soles. Y entonces por eso un poco las restricciones en el uso masivo de este medicamento. Entonces, al igual que el ganciclovir, el valganciclovir debe ser administrado siempre con alimentos porque el pH ácido favorece la absorción del MID. Importante recordar. Pero cuando hay resistencia, pues, o hay intolerancia al ganciclovir, tenemos la alternativa de usar Foscarnet, que es otro fármaco que también inhibe la N-polimerasa viral, pero que no necesita fosforilación, a diferencia de los otros medicamentos que hemos mencionado. Y entonces, dijimos que también sirve para el herpes simple. Sin embargo, por su costo y toxicidad, no se recomienda su uso para esas indicaciones. Solamente lo indicamos para las formas resistentes de citomegalovirus resistentes a ganciclovir. Solamente viene presentación por vía parenteral, porque por vía oral no hay una buena absorción. Y esta ampolla viene de 24 miligramos por mililitro, que se puede usar sin forma directa, sin diluir, cuando se usa por vía central, pero si tienes una vía periférica, lo mejor es diluirlo al 50% para evitar la posibilidad de flebitis, que suele suceder cuando usamos la concentración sin diluir por vía periférica. Esta droga es nefrotóxica, es importante tener en cuenta que hay una falla renal previa, hay que de alguna vez hacer ajustes de dosificación y entonces hay que tener claro el tema, Oscar, hay que tener claro el tema de que se tiene que hacer los ajustes necesarios porque la nefrotoxicidad
hacen que de todas maneras puede haber riesgo de empeorar el problema de la función renal en los pacientes. El otro tema es que algunas situaciones especiales o estudios se han hecho en el cual se combinan Foscarnet y Ganciclovir con dosis menores y se ha visto que tienen un efecto sinérgico frente a citomegalovirus y entonces en algunas situaciones se puede sugerir la combinación de ambas drogas. Sin embargo, ya se ha visto la presencia de cepas de citomegalovirus resistentes a ambas drogas y ahí pues la única alternativa que queda es el Cidofovir, que tiene sus problemas también, como veremos más adelante. Entonces, Foscarnet contraindicado en embarazo y lactancia, y en niños y pacientes con falla renal moderada o grave, no se puede utilizar esta medicación. Eso es el tema de la restricción y también el tema del costo. No es barato y entonces tenemos que tener esa posibilidad de que eh, tener siempre presentes las precauciones en pacientes con un problema renal previo al uso del medicamento. En algunos casos, la falla renal puede aparecer incluso hasta un 33% de los casos, que la mayoría es reversible, pero algunas veces se ha tenido que usar hemodiálisis para mejorar la situación y también evitar, por supuesto, el uso de otros fármacos nefrotóxicos en forma simultánea y hidratar correctamente al paciente para poder prevenir esta nefrotoxicidad. Igual durante el uso del medicamento se tiene que hacer un monitoreo de la función renal con creatinina cada 48 horas en la fase de inducción y cada 7 días durante el periodo de mantenimiento para asegurar y detectar oportunamente alguna complicación renal durante el uso de este fármaco. Aparte de otras molestias o efectos secundarios como náuseas, vómitos, el tema de anemia, fatiga, úlceras orales, trastornos electrolíticos, el tema de, por ejemplo, hipocalcemia grave aumenta cuando se usa simultáneamente con pentamidina. Y el Foscarnet aumenta el riesgo de anemia secundaria a la acidobudina. Entonces, siempre evitar también otros mielotóxicos porque puede aparecer anemia en presencia de esas drogas mielotóxicas. La combinación, ya les había mencionado, a menor dosis, junto con ganciclovir, ha habido algún tipo de eficacia, donde reduce la toxicidad y ejerce un efecto sinérgico frente a citomegalovirus. Pero si hay resistencia a ambas drogas, que sí hay casos reportados, entonces la indicación es el cidofovir, que es un análogo nucleósido sistémico y que no requiere ser fosforilado, es una ventaja también, y entonces actúa como inhibidor competitivo de la ADN polimerasa viral y se puede usar también en estas circunstancias, porque la ventaja de Cidofovir es que no solamente tiene cobertura contra la familia herpes, sino también contra adenovirus, contra papilomavirus, incluso contra poxvirus. Por eso que para viruela del mono, la viruela símica también puede ser usado en esas circunstancias. Entonces, recordar siempre esta posibilidad. Cidofovir entonces también puede haber resistencia, de hecho ya se ha reportado, pero como se usa pocas veces todavía en nuestro medio esa resistencia es muy baja, ¿sí? Es una buena alternativa, por ejemplo, a la ribavirina en infecciones graves por adenovirus y tener cuidado también el tema de que se puede usar en otras indicaciones, como le dije, en viruela del mono, pero todavía la FDA pues no lo ha aprobado oficialmente para su uso, pero que in vitro ha demostrado un efecto importante frente a esta familia de poxvirus. Esto viene solamente presentación intravenosa, no viene por vía oral porque tiene baja biodisponibilidad, se elimina por vía renal, tiene una sobrevida importante a nivel sérico, pero obviamente a nivel intracelular su actividad llega hasta 65 horas y eso es una ventaja importante porque ya les dije que las infecciones virales pues atacan dentro de la célula y por lo tanto las drogas tienen la capacidad de ingresar a la célula y permanecer más tiempo ahí, como el caso de Cidofovir, y esa es una gran ventaja que puede estar ahí en forma intracelular hasta 65 horas, incluso desde la dosis que fue aplicada. También es importante tener evaluaciones oftalmológicas y recuento de neutrófilos cuando usamos Cidofovir, ya que aparece neutropenia hasta un 20% de los casos, y también se ha demostrado carcinogenicidad y embriotoxicidad en animales, es decir, categoría C de la CDC, y por ese motivo es que preferir no usarlo durante el embarazo.
¿sí? Las mujeres que van a usar el medicamento y no tienen otra opción, tienen que usar un método anticonceptivo hasta un mes después de terminar el tratamiento, y los hombres hasta 3 meses después del mismo, porque también puede producir incluso infertilidad masculina, y es importante también mencionarlo al paciente. Entonces, sidofovir tiene nefrotoxicidad, neutropenia, puede producir acidosis metabólica. Se ha visto casos de falla renal incluso con la primera o segunda dosis. Ha habido reporte incluso de casos mortales, aunque es muy raro. Sí es importante tener en cuenta que hay que tener un uso muy exhaustivo del uso de sidofovir por el tema de los riesgos potenciales que tiene el medicamento, de la toxicidad renal. Hay que tratar bien al paciente para disminuir este riesgo. El tema de mejorar pues la hidratación, el tema de hacer un seguimiento de la función renal durante el tratamiento y también evitar pues el uso simultáneo con otros nefrotóxicos justamente para evitar estas complicaciones. También puede haber hipotonía ocular, se ha visto que puede haber uveitis, ileitis también, y entonces se usa corticoides cuando hay esa complicación, pues si no mejora con el medicamento, entonces tiene que suspenderse el sidofovir. Otros efectos menos frecuentes, náuseas, vómitos, fiebre, puede haber rash, puede haber hepatitis, caso de pancreatitis, se han descrito neutropenia reversible y un caso de diabetes insípida nefrogénica como efecto secundario a este medicamento. El Fomivirsen es otra droga que está hecha para citomegalovirus y la ventaja que este medicamento es básicamente dirigido contra este virus. No se ha documentado hasta la fecha resistencias in vivo a este medicamento y este se usa solamente por aplicación intravítrea en pacientes que tienen citomegalovirus, una retinitis por citomegalovirus que no ha respondido a otros medicamentos. Entonces se colocan a niveles intravítreos y su efecto dura de 7 a 10 días en esta aplicación en pacientes que no han respondido a esquemas anteriores. También lo que sí se recomienda es no utilizarlo en pacientes que hayan recibido sidofovir entre 2 y 4 semanas antes. Y los efectos secundarios de la aplicación intraocular son uveitis, vitreitis, aumento de la presión intraocular y alteraciones visuales. Estas tablas nuevamente para hacerle recordar algunas características farmacológicas de estas drogas y entonces recordar el tema de las categorías de la CDC, el cual es Foscarnet, es categoría C, pero se puede usar en situaciones especiales, mientras que Sidofovir, Val y Ganciclovir no se recomienda su uso durante la gestación. Acá otros datos también farmacológicos de dosis, vía de administración, duración, comentarios, importante tenerlo en la mano para consultas con el uso de estas drogas. Otros fármacos también que están en aprobación en estudios para utilizarse contra citomegalovirus. Algunas drogas que, por ejemplo, tienen otro mecanismo de acción. Y eso es importante porque, obviamente, en diferentes mecanismos de acción hay menos probabilidad de ser resistencia a corto plazo. Otros grupos de antivirales que tenemos frente al virus de la hepatitis B. Y aquí no hablaremos con mucho detalle de interferón porque realmente los interferones tienen indicaciones precisas en hepatitis. Tiene que ser carga viral no muy alta, población joven, entonces que no tenga una cirrosis descompensada. Entonces, todas estas restricciones hacen que se use en un grupo pequeño de pacientes con hepatitis B. Además, ya les dije, no tiene un efecto antiviral directo, sino que tiene un efecto inmunomodulador. Se aplica por vía subcutánea, entonces realmente el dolor en la zona, efectos secundarios, hace que la adherencia al medicamento sea muy baja en realidad y por lo tanto ya no es primera elección en el uso de hepatitis B. Por eso es que lo voy a pasar rápidamente porque ya no tiene indicaciones importantes en la actualidad frente a este virus, ¿sí? Entonces, como se aplica por vía subcutánea o por vía intramuscular, son varias semanas a meses de uso. Obviamente que el problema está en que hay varias complicaciones en cuanto a la adherencia por el tema del dolor y el tema de la aplicación. Aparte de los efectos secundarios que puede haber, por ejemplo, hepatitis, puede haber el tema de problemas locales a nivel de la función, y entonces por eso ya casi no se usa para hepatitis B. La lamivudina son los nucleósidos de la transcriptasa reversa, ¿sí? Que se usa
o se usaba para hepatitis B, la primera aplicación o aprobación fue para hepatitis B en dosis de 150 miligramos una vez al día. La mala noticia de la amibudina, cuyas siglas son 3-TC, es que tiene una baja barrera genética, es decir, que con una sola mutación puede ser resistencia rápidamente a los virus frente a la amibudina, por eso que actualmente tampoco se usa ya como primera elección para hepatitis B y su uso se quedó restringido solamente en combinación con otros antirretrovirales en esquemas frente al VIH, donde se usa el doble de la dosis, perdón, que es 150 miligramos 2 veces al día en esquemas combinados con otra droga, como repito, frente al VIH. Nunca se usa en monoterapia frente a este porque la resistencia pues aparece rápidamente cuando lo damos en esas circunstancias. Adefovir es otra droga que se puede utilizar también en hepatitis B, sobre todo, se puede utilizar en cepas salvajes o en cepas que han sido resistentes a la amibudina. Se puede utilizar Adefovir. Sin embargo, pues no se usa en todas las circunstancias porque, por ejemplo, en adultos mayores puede producir nefropatía tubular. Y entonces, en ese grupo etario no se puede utilizar, por lo tanto, tiene algunas restricciones en cuanto a su uso y seguridad. Por ese motivo es que actualmente ya a nivel mundial y las guías locales en nuestro país también lo han adaptado a dos fármacos que se usan para primera opción en hepatitis B. Y vienen por vía oral y su costo no es muy alto y es una ventaja. Tenemos a tenofovir y entecavir, que son las drogas actuales que están disponibles para uso contra hepatitis B, porque se usa prácticamente en todos los casos, incluyendo en cirrosis descompensada, y eso es una gran ventaja de estos medicamentos. El tenofovir es un análogo nucleótido de la rectasa reversa, se usa en HIV y también hepatitis. Se absorbe bien por vía oral. La única restricción es el tema de que está contraindicado en mayores de 65 años y aquellos que tienen un grado de insuficiencia renal, puesto que em, la droga ha demostrado que produce disminución de la filtración glomerular a largo plazo. Ese es un primer dato. Y también en adultos mayores puede inducir aumento de la descalcificación ósea. Por eso es que hay contraindicación en este grupo etario. Y por supuesto hay que evitar su uso simultáneo con otros nefrotóxicos justamente para prevenir el daño renal. Y este tenofovir se usa pues principalmente cuando hay coinfección, pacientes con VIH y hepatitis B. Simultáneamente se puede usar en combinaciones en terapia antirretroviral y combatimos los dos virus en forma simultánea. Pero cuando tenemos una monoinfección solo por hepatitis B, el entecavir es la otra droga aprobada, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa también, análogo nucleócido, por vía oral, también una dosis única por vía oral, cefalea, efectos secundarios, cefalea, náuseas, hiperglicemia y daño renal, y está aprobado en adultos y niños incluso mayores de 2 años, se puede utilizar con bastante seguridad. Y entonces cuando vemos nuestras guías actuales de manejo de hepatitis B, vemos que en los diferentes escenarios, en los 4 primeros escenarios, está indicado el uso de tratamiento antiviral y entonces las drogas aprobadas pues en nuestra guía hablan de tenofovir, como ya la mencioné, sobre todo en coinfección, y de entecavir cuando hay una monoinfección por hepatitis B. Sin embargo, hay una sugerencia con el tema de la dosificación en pacientes que tienen una hepatopatía compensada. La dosis es una tableta de 0.5 miligramos una vez al día. Y si hay una hepatitis descompensada y cirrosis compensada, entonces usar el doble de la dosis, 2 tabletas de 0.5 una vez al día. La duración sí va a depender de otros factores, como por ejemplo el tiempo de cero conversión de antígeno E negativo, anticuerpo contra antígeno E positivo. Va a depender también del antígeno E de base, ¿no? Si es antígeno E negativo, se usa de por vida. Si es antígeno E positivo, se usa el tiempo que haya la cero conversión de antígeno E positivo a la presencia del anticuerpo contra antígeno E. Y eso sucede entre 3 a 5 años en promedio de tratamiento. Así que tener cuidado también en cuanto a la duración del esquema. Bien, entonces pasamos ahora a virus antivirales reactivos frente a la hepatitis C, que es otro problema, pero que hay muchos también estudios y ventajas en los nuevos fármacos que aparecieron actualmente que han hecho una revolución importante en el manejo de hepatitis C. Lo clásico era interferón, ya también lo paso, dijimos muchos efectos secundarios,
efecto a nivel local, el tema entonces de la baja adherencia al tratamiento, de que no tiene efecto antiviral directo, incluso se daba en combinaciones con otras drogas como la ribavirina, que también es un medicamento altamente tóxico, que no se usa en todos los casos, que puede tener también algún tipo de toxicidad importante, de intolerancia. Y esa es la combinación que había inicialmente para la hepatitis C y lamentablemente pues se usaron por muchos años con pocas tasas de recuperación, de cura, debido a la baja potencia que tienen estas drogas. Pero era lo que había en ese momento, hasta que finalmente fueron apareciendo otras drogas que vamos a ver acá en un gráfico donde se revoluciona todo en el manejo de la hepatitis C. Acá está. Entonces teníamos primero, antes del 2011, interferón pegilado y ribavirina es lo que se usaba, ya está la flecha hacia abajo porque ya no se usa actualmente. Después de 2011 aparecen ya nuevas drogas y aparecen los primeros inhibidores de proteasa, como Boceprevir y Telaprevir, que tuvieron una tasa de eficacia mejor que los tratamientos previos, pero también eran altamente tóxicos, tenían varias tabletas al día que tomar, y eso hacía que la tolerancia no sea tan buena, y lamentablemente pues hace que aparezcan nuevos estudios y aparecen a partir del año 2014 nuevos fármacos que son lo que originaron una ventaja importante frente a los anteriores. Aquí aparecen los inhibidores de polimerasa NS5A y NS5B, que actualmente pues son los que se usan de primera línea en los tratamientos de hepatitis C. Y hay tratamientos específicos de acuerdo al genotipo también. Vemos que cuando hay genotipo 1 en presencia de fibrosis hepática significativa, hay esquemas recomendados para el genotipo 2, para el genotipo 3 y 4, al 5 y 6, y entonces incluso hay indicaciones, situaciones especiales, por ejemplo, cirrosis con requerimiento de trasplante hepático, en pacientes ya trasplantados de acuerdo al genotipo, en pacientes coinfectados con VIH y hepatitis C, también vemos que hay recomendaciones especiales. Sin embargo, todo cambia cuando aparece este tratamiento combinado de un medicamento inhibidor de la NS5A y otro de la NS5B, como Sofosbuvir y Velpatasvir, que combina ambos fármacos en una sola tableta, una pasita diaria durante 12 semanas, es suficiente para curar una hepatitis B, para una hepatitis C, perdón, incluso para todos los genotipos. Es un tratamiento pangenotípico que cura la enfermedad y no solamente la cura, sino que tiene la capacidad de erradicar al virus. Es una gran ventaja de esa combinación de drogas actualmente que están, digamos, usándose a nivel mundial. La primera vez que aparecieron estos esquemas, pues lo que restringía mucho el uso era el tema del costo. Cuando recién aparecieron estos esquemas, un tratamiento para una persona no bajaba de $500,000, hasta que fueron disminuyendo los costos, aparecen después ya siempre la patente se pierde, aparecen las copias, y eso hace que a nivel mundial pues el costo baja a valores mucho más aceptables. De hecho, el MINSA compró algunos tratamientos, lo hemos usado nosotros en pacientes con buenas tasas de respuestas. Actualmente sé que se agotaron la compra inicial y está en proceso actual de proceso de compra para un nuevo lote, para un nuevo grupo de pacientes que tengamos en el futuro. Pero es un esquema que son altamente potentes, bajamente tóxicas y tienen la capacidad de erradicar al virus incluso. Bien, pasamos a otra familia de virus frente a virus respiratorios. Y le dije, pues las aminas tricíclicas son las que se usaron inicialmente para influenza tipo A y tipo B, pero también, como le decía, la alta tasa de resistencia que apareció actualmente hace que su eficacia pues ya no sea la esperada y ya nadie usa estas drogas como tratamiento de primera línea por esta rápida emergencia de virus resistentes, y entonces la amantadina y rimantadina entonces ya no se usan porque además tenían múltiples efectos secundarios que vemos acá, y entonces fueron reemplazados por otro grupo de fármacos que son los inhibidores de neuraminidasa como zanamivir y oseltamivir, que se usan por vía oral, y tenemos también el tema del peramivir, que es la droga intravenosa aprobada recientemente. Incluso el peramivir tiene la capacidad de combatir a influenza tipo A
resistente al oseltamivir. Esa es la ventaja que ha sacado esa droga intravenosa en forma grave para pacientes con neumonía graves que incluso están en cuidados intensivos. Sin embargo, tener claro el tema de que también acá la importancia y la eficacia de estos esquemas es también la precocidad con que se inicia el tratamiento. Por ejemplo, si un paciente tiene clínica de una neumonía viral, estamos en un proceso de un brote, por ejemplo, de influenza tipo A, pues la sospecha es alta, clínica, epidemiológica, radiológica, ustedes empiecen el tratamiento incluso antes de la confirmación, porque uno manda sus muestras para descartar influenza al INS. Esto puede tomarle 2 o 3 días para tener la respuesta. Y entonces, pues obviamente que uno no puede esperar ese tiempo para iniciar la terapia, porque la eficacia baja cuando hay retraso en el inicio del medicamento. Si sale negativo, lo suspenden. O si salió positivo y ustedes lo iniciaron precozmente, la eficacia va a ser mucho mayor. Y ahí se ve, pues obviamente, las ventajas del uso del medicamento en la prevención de mortalidad en aquellos casos de neumonía graves por influenza tipo A. Es importante recordar estos también, acá unos datos farmacológicos que también tienen que recordar y tener a la mano siempre para consulta, para que ustedes puedan hacer los ajustes de dosificación adecuados. Entonces, el último que fue aprobado fue el peramivir, que es un inhibidor de neuraminidasa ya aprobado por FDA, que su uso es básicamente por vía intravenoso, incluso como dije, en cepas resistentes a zanamivir y oseltamivir, y eso es una ventaja importante de esta droga. Antivirales contra el virus sincitial respiratorio, tenemos la ribavirina, ya lo hemos mencionado anteriormente, que es una droga que se usa para varios virus, incluyendo hepatitis B, hepatitis C, pero ya que ha sido superado ampliamente por otras drogas mucho más potentes y menos tóxicas. También se puede usar ribavirina contra este virus sincitial respiratorio. Básicamente, la indicación es por vía intravenosa o inhalada, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pero de todas maneras es una droga que hay que usarlo con mucha precaución por los efectos secundarios que les había mencionado, pero tiene un papel importante en el tema del virus sincitial respiratorio. Pero existen otras drogas como anticuerpos monoclonales. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal que se usa en pacientes que, digamos, han tenido un problema respiratorio previo, por ejemplo, aquellos de nacimiento precoz, que nacieron de forma prematura, o que tuvieron algún problema pulmonar o algún tipo de displasia broncopulmonar y hicieron tratamiento para ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de estas sustancias de surfactantes que se usan en este grupo de pacientes. Este grupo de niños que tuvieron problemas de prematuridad o de problemas de displasia pulmonar son los niños que más riesgo tienen de ser infecciones graves por virus sincitial respiratorio, y en ellos sí hay ventajas o beneficios del uso de este anticuerpo monoclonal, el palivizumab, que se usa una vez al mes por vía intramuscular, y esto disminuye digamos, la frecuencia de hospitalizaciones por estas complicaciones, pero lamentablemente no ha demostrado reducción en la mortalidad. Y hay otros fármacos que están en estudio actualmente para poder combatir este virus sincitial respiratorio, que es importante tener alternativas en el manejo de esta patología. Creo que esta ya es la última. Entonces, ahora sí, por favor, pasamos a la ronda de preguntas para poder aclararlas en este momento. Nuevamente faltó uno de sus compañeros. ¿Quién faltó? Elías. Doctor, déjeme revisar. Creo que faltó Pérez. Tiene problemas, me dijo, con su internet. Pérez Malqui, doctor. Pérez Vázquez. Ya. Nuevamente que envíe su justificación para que no tenga problemas. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, con respecto al tema? Doctor, disculpe una pregunta. Alice. En el caso de que usted mencionó que hay pacientes que pueden tener recurrencia del herpes, entonces, ¿qué medicamento, aparte del aciclovir, sería el siguiente paso en estos pacientes? Porque usted dijo que hay varios medicamentos que tienen alta toxicidad, entonces, ¿cuál podría ser el siguiente, aparte del aciclovir? Ya. Lo que se usa y se recomienda actualmente es usar el valaciclovir,
Porque este medicamento requiere menos dosis y la eficacia es mayor en las recurrencias por su efecto de mejor biodisponibilidad. El problema con el valaciclovir y que restringe poco su indicación es el costo. Una tableta de aciclovir de 400 creo que está algo de $1, pero una tableta de valaciclovir de 500 no baja de 15 soles. Y si usamos 2 diarios, son 30 soles diarios, y queremos usar en profilaxis por un mes, entonces el costo obviamente aumenta. Y eso es la gran diferencia, y siendo una prodroga que finalmente se convierte en aciclovir, ¿no? Pero las recurrencias, entonces, hasta ahora sigue siendo aciclovir como primera opción, dar 400 miligramos una vez al día por 2 a 3 meses, baja la frecuencia de las recurrencias, o si ustedes tienen la capacidad económica, el paciente puede comprar el valaciclovir con una tableta de 500 por día, disminuye también las recurrencias, pero el problema nuevamente aparece en que usar dosis más bajas por tiempo más prolongado aumenta el riesgo de resistencias, y entonces se hace resistencia al valaciclovir o al aciclovir, también lo hace el PEN y el fanciclovir, como hemos visto. Entonces, las alternativas pues se reducen a cero en ese contexto. Por eso es que hay que tener cuidado. Cuando indiquen ustedes, tiene que tener el paciente la indicación o el diagnóstico preciso de, en el caso del compromiso genital, un herpes genital recurrente tiene que tener la definición de 6 o más episodios en un año. Si el paciente dice que le aparecen 2 o 3 veces al año, no indiquen profilaxis, solamente indiquen tratamiento durante cada episodio, porque el uso indiscriminado de la ciclovir genera mayor resistencia. Es importante tener claros esos datos, Alice. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, doctor. Doctor, una consulta. En el caso, sí, doctor, en el caso de la ecografía Doppler hepático, ¿podría ayudarnos a ver si la hepatopatía persiste o se incrementa en si el proceso inflamatorio puede mantenerse? Ya. La ecografía Doppler en realidad no ayuda. Hay un tipo de ecografía especial que se llama FibroScan, que nos mide el grado de, digamos, de daño hepático, de fibrosis hepática, y con ese FibroScan es mucho más sensible que incluso la biopsia hepática, porque en hepatitis crónica uno puede pedir una biopsia hepática, ingresa con una aguja fina, toma una muestra y justamente como ingresa en un área pequeña del hígado, puede ser que en esa zona encuentre tejido normal. Y entonces cuando reporta el patólogo puede decir que el hígado no tiene daño o cirrosis. Sin embargo, no es muy sensible, pero cuando hacemos el FibroScan mide el porcentaje de fibrosis hepática y con ese porcentaje yo puedo decir si el paciente tiene cirrosis o no y es mucho más sensible. FibroScan tiene varios hospitales del MINSA, incluso en Loaiza tienen esa posibilidad. De hecho, hemos derivado a los pacientes para hacer ese procedimiento, ya nos han reportado en pocos días y con eso hemos tomado la decisión de empezar tratamiento o no. El FibroScan es una buena alternativa diagnóstica no invasiva para determinar el grado de fibrosis hepática en pacientes con cirrosis o con sospecha de este. Así es, Rayleigh. Gracias, doctor. Doctor, Dime, Elías, te escucho. doctor, el ganciclovir sigue siendo de elección para problemas del sistema nervioso central, ¿no? Es el A de ver, elección, ¿no? es de elección si es que la infección es por citomegalovirus. Si hay una encefalitis o hay una retinitis por citomegalovirus, es el de elección. Pero si es una encefalitis por herpes simple, puede usarse el aciclovir, pero a dosis altas. Usamos por lo menos 500 miligramos cada 8 intravenoso, o a veces se sube la dosis, pero lo mínimo es 500 cada 8 intravenoso de aciclovir en herpes simple. Ganciclovir solamente si el cuadro es por citomegalovirus. Está bien, doctor. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces vamos a cerrar la sesión. El día lunes les tengo preparado el tema adicional, que realmente es prácticamente para mí es obligatorio que toda rotación de infectología tenga ese tema, donde vamos a hablar sobre uso racional de antibióticos y de resistencia antimicrobiana.
Así que para el día lunes, este fin de semana, tienen mucho que leer. Van a revisar algunos conceptos farmacológicos, que es importante que ustedes lo recuerden. Ya lo saben, pero algunos lo han olvidado. Van a recordar primero, van a revisar mecanismos de acción de las principales familias de antibióticos, los que ustedes conozcan. 1. 2. Van a revisar la definición del MIC, de la concentración mínima inhibitoria. Van a revisar el concepto de área bajo la curva. Van a recordar el concepto de efecto postantibiótico. Van a recordar ustedes también el tema de algunos efectos secundarios de los principales antibióticos, pues es importante tener estos datos para que el día lunes podamos conversar y entiendan el tema y podamos hacer un conversatorio más productivo para ustedes. Entonces, revisen todos estos temas, por favor, porque el lunes va a ser no va a ser una clase como esta, donde es un monólogo y al final pregunto, sino que durante la presentación voy a preguntarles a todos ustedes algunos conceptos importantes de farmacología que deben saber y si lo han olvidado tienen que repasar. Entonces, lunes 8 de la mañana nos vemos nuevamente para hacer esa actividad. Y en unos minutos más le envío al delegado, le envío a Elías las diapositivas de la presentación de esta clase que hemos terminado. Bien, voy a detener la grabación y voy a descargar la asistencia.